Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es pastel de pollo. Un pastel que lo tiene todo, es fácil, es rápido. Y encima ya os digo yo que está buenísimo. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como no, vamos a empezar por el pollo. Mirad, yo tengo aquí 3 pechugas de pollo que las he pesado para que os hagáis una idea y pesan 1 kg 176 gramos. Por ejemplo, ¿que no os gusta la pechuga? Lo podéis cambiar, por ejemplo, por los muslos. Los picáis y listo. Yo ahora las pechugas las voy a cortar en tiras, porque los voy a picar luego a hacer carne picada o carne molida, también conocida. Ahora que todo este paso no lo queremos hacer y se lo queremos pedir a nuestro carnicero, perfectamente lo podéis hacer y este paso os lo saltéis. Le pedimos carne picada y listo. Yo lo estoy haciendo este pastel con carne picada de pollo, pero perfectamente podéis cambiarle el pollo por la carne que a vosotros más os guste, como por ejemplo puede ser el cerdo o la ternera. Ahí vamos picando y una vez ya lo tenemos bien picado, lo voy a pasar a otro bol porque ahora a continuación lo tenemos que adobar y me va a ser más fácil el mezclar aquí en un recipiente un poquito más grande. Vamos a comenzar añadiendo sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Así. A continuación vamos a añadir una cucharada de perejil, como estáis viendo en la imagen. Mi perejil es seco, pero si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. A continuación añadimos pimienta negra molida, como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto. Así. Una vez este paso ya le tenemos, mirad, yo tengo aquí 2 dientes de ajo, que ahora perfectamente los podéis añadir en trocitos chiquititos o como yo, que los voy a rallar. Vamos a rallar el primer diente, así, el segundo, y lo tenemos. Mezclamos muy bien, así, para que quede bien repartido todos estos sabores que le hemos añadido a nuestra carne. Y cuando ya lo tenemos todo bien mezclado, nos toca el momento de dejarle reposar. ¿Que tenemos mucha prisa? Pues aproximadamente unas 2 horas. ¿Que lo que estamos preparando con antelación? Pues lo podéis dejar adobando en la nevera durante toda una noche, como va a ser en mi caso. A continuación, mirad, yo tengo aquí 9 patatas que ya tengo peladas y lavadas. Las he pesado para que os hagáis una idea y pesa 1 kg 100 gramos. La vamos a rallar por el lado grueso del rallador. Ahí comenzamos a rallar la patata y estáis viendo que en el lado izquierdo tengo un escurridor de verdura, porque ahora, según vamos rallando la patata, la vamos a ir añadiendo al escurridor de verdura. Abajo, como estáis viendo, he colocado un bol para que vaya cayendo todo el líquido que no va a ser necesario para luego formar nuestro pastel. Así, este mismo paso que me acabáis de ver, lo vamos a volver a repetir hasta que se nos acaben todas las patatas. Así, tan fácil como lo que estamos viendo. Y una vez nuestra patata ya la tenemos rallada, mirad, y eso que no hemos tocado la patata, mirad lo que nos ha ido soltando. Pues ahora vamos a apretar para que suelte todo ese líquido que, como decía antes, no es necesario para luego formar nuestro pastel. Así, que suelte bien todo su agua. Y en los comentarios me habéis dado unos pequeños consejos. Mirad, en los comentarios me habéis puesto que si no le añadimos sal a la patata, este agua es muy buena para quien tenga plantas, añadírselas por las plantas, que es buenísima. Entonces ya, si alguien tiene plantas, es un líquido que le viene genial. A continuación, la patata la hemos pasado a un bol. Vamos a añadirle pimienta, como siempre os digo, pimienta y sal a nuestro gusto. A continuación vamos a darle otro toquecito de sabor con una cucharadita de cebolla en polvo y una cucharadita de ajo granulado, que perfectamente si no tenemos ajo granulado lo podemos cambiar por 2 dientes de ajo bien ralladitos. A continuación añadimos una cucharadita de perejil. Y aquí tenemos 250 gramos de queso rallado. Como siempre os digo, vamos a añadir el queso que a nosotros más nos guste. Pero para que os hagáis una idea, yo el queso que estoy utilizando en esta receta es un queso mozzarella. Ahí aprovechamos bien. Y ahora ya por último vamos a añadir 70 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Ahora tenemos ya en el bol todos los ingredientes secos. Vamos a mezclar muy bien, sobre todo para que se reparta bien esa harina que acabamos de añadir. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, ahora de esta patata vamos a coger otro recipiente un poquito más chiquitito porque vamos a reservar un poquito. Ahí, cogemos un poquito.
Cojo otro más. Y este poquito que estáis viendo en la imagen la reservamos para luego terminar nuestro pastel. Ahora, a continuación, vamos a añadir nuestra carne. Ahí. Mezclamos muy bien para que la carne quede bien mezclada por la patata. Y cuando este paso ya lo tenemos, mirad, yo tengo aquí un huevo, que ahora lo vamos a batir muy bien para que nos sea más fácil cuando lo tengamos que mezclar. Una vez lo tenemos, lo añadimos, repartimos así un poquito por encima. Aprovechamos lo que nos queda aquí en el bol. Y de nuevo vamos a volver a mezclar. Vamos a mezclar muy bien para que quede bien repartido el huevo. Y una vez este paso ya le tenemos que está bien repartido, el siguiente paso que va a ser ir a por nuestro molde. Vamos a por el molde. Vamos a preparar nuestro pastel en un molde de 22 centímetros. Como estáis viendo, yo en la base le he colocado un papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Lo mismo que he hecho en la base, también voy a volver a repetir el mismo paso en las paredes. Voy a pintar primero con mantequilla, porque va a ser mi pegamento. Y ahí tengo cortado 2 tiras, que ahora una vez haya pintado el molde, así como estáis viendo con la mantequilla, le coloco las 2 tiras de papel de horno, más un trocito que le hace falta, así, cortamos y lo tenemos. Añadimos nuestro relleno. Y ahora una vez hemos añadido todo nuestro relleno, vamos a repartir. Vamos a repartir intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Y a la misma vez que vamos repartiendo, vamos haciendo presión para que nos quede bien relleno nuestro pastel y que no nos quede ningún hueco libre. Una vez ya lo tenemos, añadimos el resto de la patata que habíamos reservado. ¿Veis? La patata que habíamos reservado la vamos a añadir por encima y lo vamos a ir, yo lo voy a ir haciendo así con el tenedor porque me es más fácil el colocar una capa finita y cubrir la base que estáis viendo por encima. Así. Una vez lo tenemos, colocamos y alisamos un poquito así con el tenedor, como estáis viendo, o con la paleta, como más fácil os sea. Una vez ya lo tenemos, ahora sí nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, el nuestro en total ha estado 1 hora y 10 minutos y ya lo tenemos. Ahora voy a por la manopla para que no me queme porque está, según ha salido del horno, vamos a desmoldar, porque yo os recomiendo que os lo comáis bien calentito. A ver, abro el aro, desmoldo y ahora ya tan solo es quitar el papel. Y mirad qué maravilla. No me digáis que no. Un pastel que lo tiene todo. Es fácil, es rápido. Mirad. Esto es un espectáculo. Nada, que es que aquí sobran las palabras, porque una imagen habla más que 1000 palabras. Vamos a cortar un trocito, una porción, para que veáis el bocado cómo queda por dentro. Está que quema, vamos. ¡Guay! Según voy cortando, va desprendiendo un olorcito. ¡Guau! ¡Qué rico! A ver, corto por aquí, con cuidado, porque esto está que pela. Y vais a ver el corte que tiene, es impresionante. Todos los sabores combinan a la perfección. Y tiene una capa muy ligera, así crujiente por la patata en la parte de arriba. Y mirar el corte, mirar qué bocado. ¡Wow! De maravilla. Nada, y ahora que tenemos aquí a la vuelta de la esquina las navidades, nos viene este pastel ideal. No sé si se ve bien, os lo acerco un poquito a la cámara, pero yo creo que voy a buscar otro ángulo porque no quiero que os perdáis ningún detalle. Mirad, ahora a ver, os acerco la cámara para que se vea bien. Mirad el pollo por ahí, la patatita, el sabor que tiene por todo el adobo que le hemos hecho, más los sabores de después que le hemos añadido. Impresionante. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar.
Y vamos a comenzar con una patata que ya tengo pelada, lavada y es cruda. A continuación la vamos a rallar, nada tan fácil como lo que estamos viendo, pero la vamos a rallar por el lado grueso de nuestro rallador. Rallamos nuestra patata y una vez ya la tenemos rallada la vamos a dejar escurrir para que suelte ese liquidillo que tiene la patata que no es necesario para luego formar nuestro pastel. Yo lo estoy añadiendo en un escurridor de verduras, pero que no tenemos escurridor de verduras, no pasa nada, en un colador quedaría perfecto. Añadimos sal para ayudar a la patata que suelte ese líquido que yo os comentaba. Mezclamos y a la misma vez que mezclamos hacemos un poquito de presión para que vaya soltando ya ese líquido. Ahora, una vez ya lo hemos mezclado, la vamos a dejar reposar y mientras vamos preparando el resto de los ingredientes. En un bol vamos a añadir 4 huevos. Los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes. Si los vuestros son medianos o son pequeños, tendréis que añadir 5 huevos. Vamos a añadir sal, sal como siempre os digo a nuestro gusto, pero tened en cuenta que esta es la sal que va a llevar nuestro pastel y lleva bastantes ingredientes, entonces no os dé miedo el añadir sal. Añadimos pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto y batimos bien. Una vez ya lo tenemos bien batido, mirad, vamos a hacer los líquidos en la medida de un vaso para que sea perfecto para todos. Y mi vaso tiene la capacidad de 150 mililitros. Entonces, como estoy añadiendo medio vaso de leche, estoy añadiendo 75 mililitros. Un vaso de aceite de girasol que equivale a 150 mililitros de aceite de girasol. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, aquí tenemos harina de trigo común. He añadido 3 vasos que equivale a 400 gramos. La añadimos. Y aquí tengo 2 sobres de levadura química que en total pesa 30 gramos de levadura, también conocida como polvo para hornear. Mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado, quiero enseñaros la textura que os tiene que quedar. Mirad, si la textura os queda más espesa que la que estáis viendo, lo podéis aligerar un poquito, nada, poquito a poco, con leche, porque es que os va a variar un poquito en el tamaño de los huevos. Entonces, si veis que esa textura es la que os ha quedado, está perfecto. A continuación vamos a añadirle un toquecito de sabor, añadiendo una cucharadita de ajo granulado y una cucharada de perejil. De nuevo, vamos a mezclar. Mezclamos bien. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, mirad lo que os comentaba. Mientras que hemos preparado esos poquitos ingredientes, mirad el líquido que nos ha soltado la patata, que es la que yo decía que no es necesario para que luego nos suelte en nuestro pastel. A continuación añadimos la patata, así. De nuevo vamos a mezclar. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, a continuación vamos a añadir un pimiento verde que lo tengo cortado en trozos pequeños como estáis viendo. Un pimiento rojo que lo tengo cortado igual que el pimiento verde. Así, aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol. Y ahora a continuación añadimos 2 tomates que le he quitado las semillas porque no necesitamos, igual que la patata, un exceso de líquido en nuestro pastel. Y una cebolla. La cebolla que yo he utilizado era más bien pequeñita. Si la vuestra es grande, con media cebolla tendríais bastante. A continuación añadimos 200 gramos de queso rallado. Como siempre os digo, utilizad el queso que a vosotros más os guste, pero para que os hagáis una idea, yo estoy utilizando queso mozzarella. A continuación 250 gramos de jamón cocido, que no os gusta, cambiarlo por cualquier otro ingrediente que a vosotros más os guste. Y 250 gramos de bacon. Ahí. Lo mismo, si nos gusta, cambiarlo por otro tipo de ingrediente, como por ejemplo pollo que hemos hecho a la plancha, desmenuzado, mezclamos y listo. Vamos a mezclar bien todos los ingredientes que acabamos de añadir. Y os estáis imaginando el sabor de este pastel, es que se hace la boca agua. Y vamos a preparar nuestro pastel en un molde de 24 centímetros, como estáis viendo. Le he colocado una tira alrededor de papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Que no tenemos papel de horno, no pasa nada, encamisamos el molde con mantequilla y harina y listo. Vamos a comenzar a añadir nuestro relleno. Ahora también, yo estoy preparando este pastel en un molde redondo, pero si vuestro es alargado, cuadrado, perfectamente lo podéis hacer hasta incluso que en la bandeja de horno. Añadimos nuestro relleno, vamos haciendo presión para que nos quede bien colocado nuestro pastel, para intentar que no nos quede ningún hueco libre y que luego nos quede un pastel bien bonito. Ahí añadimos lo último,
aprovechando bien todo lo que queda en el bol y ahora vamos a alisar y según vamos alisando vamos a ir haciendo presión como estáis viendo, ¿veis? Para que quede bien relleno por todos los lados, para que, como os comentaba antes, intentar que no nos quede ningún hueco libre. Una vez ya nuestro pastel le tenemos bien lisito, le tenemos preparado para llevar al horno. Horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 35 a 40 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, después de 40 minutos, ahora de nuevo vamos a añadir el queso rallado que hayamos elegido. Yo sigo con el mismo, con el mozzarella, pero elegid el que tengáis en casa o el que más os guste. Ahí cubrimos de queso rallado y una vez ya lo tenemos listo, ahora de nuevo nos lo vamos a llevar al horno a la misma temperatura durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente, hasta que le dejemos a nuestro gusto. Mirad, después de 15 minutos, para saber que nuestro pastel está cocinado, cogemos un palillo y tan fácil como pinchar. Y si el palillo sale seco, sabemos que nuestro pastel está listo. Que sale un poquito húmedo, le vamos a dejar unos minutitos más dentro del horno. Mirad, vamos a desmoldar caliente y todo según ha salido del horno, porque se va a desmoldar mucho más fácil y yo desmoldo así de esta manera porque mi molde tiene un aro abajo que no me deja desmoldar de otra manera. Quitamos el papel de horno, así, y no me digáis que no. Mirad qué maravilla y qué fácil. Nada, mezclar y listo, como quien dice. Queda espectacular. Y ahora, los sabores, os digo los sabores por todos los ingredientes que hemos añadido. Es impresionante. Os corto un trocito para que veáis cómo queda su bocado por dentro. Nada, un pastel que como decíamos al principio, nos vale para cualquier ocasión. Para que nos vamos de esos días que nos vamos al campo o a la playa y nos queremos llevar la comida, es perfecto, porque se puede comer tanto caliente, templado, frío, como más os guste. Mirad qué maravilla. Ahora entendéis todo lo que os decía, la mezcla de sabores. Es que es desde el principio a fin. Vas a ir cargado de sabor, de encontrarte la verdura, encontrarte la carne que hayas elegido, el sabor del queso, impresionante. Mirad qué jugoso. Es que se te hace la boca agua. Nada, un pastel, una receta que sí o sí te recomiendo porque es que segurísimo que te va a encantar. Y esta vez vamos a comenzar añadiendo 3 huevos en un bol. Los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes. Si por ejemplo vuestros huevos fueran medianos, perfectamente podríais seguir utilizando 3 huevos. Ahora, si vuestro huevo es pequeño, tendréis que utilizar 4 huevos. A continuación vamos a añadir 200 mililitros de nata para cocinar. Ahí aprovechamos lo que nos queda aquí en el bol. Centro un poquito el bol para que se vea mejor. Así. Y ahora a continuación, como siempre os digo, vamos a añadir pimienta negra molida a nuestro gusto. Lo mismo con la sal. Ahora quito la paleta porque nos toca mezclar y lo voy a hacer mejor con la varilla. A ver que no manche, cogemos la varilla y comenzamos a mezclar hasta que estén integrados todos los ingredientes. Una vez esta parte ya la tenemos, vamos a por nuestras patatas. Mirad, yo tengo aquí ya 4 patatas peladas y limpias. Ahora, de estas patatas voy a elegir la más bonita. Por ejemplo, esta me la voy a reservar para luego al final y os cuento. Ahora, estas de aquí las vamos a cortar en rodajas lo más fino que podamos. Lo podemos cortar en cuchillo, cogemos así, vamos cortando en rodajas finitas. Cuanto más fina, muchísimo mejor. Cuando ya la tenemos, la pasamos al bol. Y si tenemos mandolina en casa, perfectamente también podríais cortar las rodajas de patata con mandolina.
Ahora viene la parte que os quería contar. Mirad, esta es la patata que habíamos dejado para empezar nuestro pastel. Porque os comento, cortamos la patata en rodajas. Y a ver, esto que es más pequeñito, a ver, estas rodajitas las aparto aquí. Y estas que ya son más grandes son con las que voy a comenzar el pastel. Las reservo aquí. Estas también. Estas que son más chiquititas aquí. Esta para acá. Y lo tenemos. Ahora vamos a por el molde. Mirad, yo tengo un molde de 20 centímetros que he forrado tanto la base como las paredes con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Mi molde es redondo. Si el vuestro es cuadrado, perfectamente lo podréis hacer. Eso sí, os recomiendo que sea un molde ciego, que esté cerrado por abajo. Vamos a ir colocando la patata tal y como estáis viendo en la imagen, montando una encima de la otra. Con esta patata que nos hemos reservado es para comenzar el pastel para que luego cuando le volteemos quede bien bonito. Luego lo vamos a ver. Mirad, y ahora en este momento quiero parar para que veáis que para que nos quede bien el montar una encima de otra, llegado a este punto con un cuchillo, una puntilla, subimos así como habéis visto en la imagen y la patata nos queda perfectamente colocada. Vamos a volver a repetir el mismo paso. Pero esta vez vamos a montar la patata un poquito con la patata que nos queda en la parte de arriba y también vamos a montar un poquito con la que vayamos a poner en el lado. Ahí vamos cubriendo toda la base. Y una vez ya la tenemos cubierta, como me quedan un par de patatas aquí en la mano, voy a reforzar esta capa con las que me quedan. Y una vez ya lo tenemos, vamos a por la mezcla de huevo y nata. Vamos a añadir ahora un poquito, nada, solamente cubrir ligeramente esta primera base, porque es muy importante. Vamos a ir añadiendo el líquido, ahí, repartiéndolo. Y sobre todo hay que tener en cuenta y estar bien seguros de que el líquido, la primera base, nos ha llegado por todos los bordes. Y si no ha llegado por todos los bordes, lo vamos a ir repartiendo nosotros, ¿veis? Ahí. Me queda un poquito aquí, pues lo llevo y lo voy colocando, ¿veis? Voy llevando el líquido y cuando ya vemos que todo el borde está cubierto por ese líquido, pues esta parte ya la tenemos. Estáis viendo que queda patata sin cubrir ni nada. Importante, los bordes, como quien dice. A continuación, en el resto de las patatas vamos a añadir 175 gramos de bacon. Y también vamos a añadir 200 gramos de jamón cocido. Ahora que no os gusta el bacon o no os gusta el jamón cocido, perfectamente lo podréis cambiar por cualquier otro ingrediente que a vosotros os guste. Como por ejemplo puede ser pollo. Hemos hecho pollo a la plancha, lo cortamos en trocitos pequeños y listo. Y estáis viendo que a la patata no le he añadido nada de sal, porque como el bacon lleva sal, el jamón también lleva sal y el queso que yo voy a añadir también lleva sal porque es un queso manchego. Aquí tengo 200 gramos de queso rallado, pero podéis utilizar, como siempre os digo, el que tengáis en casa o el que a vosotros más os guste. Entonces, como este queso es un poquito fuerte de sabor, a mis patatas no le haría falta el añadirle sal. Si vosotros veis que a las vuestras le hace falta un toquecito de sal, perfectamente lo podréis añadir. Mezclamos bien. Ahí. Y cuando ya lo tenemos nada ligera, voy a cambiar de paleta porque es que está muy chiquitilla. Ahora sí, mezclamos bien y una vez ya tenemos bien mezclado esta parte, vamos a añadir la mezcla de huevo y nata que tenemos aquí preparada. La añadimos todo y estáis viendo qué fácil es preparar este pastel. Pero está, que luego os voy a enseñar el corte cómo está. Ahí volvemos a mezclar de nuevo. Nada, que quede bien repartido ese huevo, porque como quien dice, el huevo y el queso es nuestro pegamento en esta receta, en este pastel. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por nuestro molde. Vamos a añadir nuestra patata, nada, nuestro relleno. Y es súper rápido, muy socorrido, vais a quedar bien. A quien se lo pongáis en la mesa le va a encantar, porque es que según van comiendo van haciendo y es que eso te llena de alegría cuando lo ves. Entonces ahora, una vez ya tenemos todo el relleno dentro, vamos a ir colocándolo y a la misma vez vamos a ir haciendo presión. Ahí.
Cuando ya lo tenemos bien colocado, ahora a continuación nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a 1 hora aproximadamente. Vamos a ir viendo porque cada horno es un mundo. Mirad, el nuestro en total ha estado dentro del horno 1 hora y 10 minutos. Vamos a dejar que baje un poquito la temperatura para poder desmoldarle. Y mirad qué maravilla. Y qué olorcito desprende. ¡Uah! Pues una vez ya le tenemos frío, bueno, frío no, porque todavía quema, está templadito, algo más de templadito. Vamos a ver que esté completamente despegado de las paredes del molde para que cuando volteemos no tengamos ninguna complicación. Ahí cogemos el plato de emplatar cuando estamos seguros de que está despegado del molde, le damos la vuelta. A ver, con cuidado. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Mirad, que hemos tardado, no se tarda nada en preparar este pastel, lo habéis visto que es súper fácil. Cortar patata en rodaja, mezclar huevos y listo. Mirad qué maravilla. Mirad, mirad. ¡Guau! ¿Ves? Por eso os digo que al empezar así queda luego pues un pastel súper elegante y bonito. De una forma fácil y muy sencilla como hemos visto. Quitamos también el papel del lateral. Y mirar, es que queda perfecto por donde le mires. Y mirar qué jugosito va. ¡Uah! Me encanta. Ahí le tenemos. Y mirar un poquito más cerca, os lo voy a acercar para que se vea algo mejor. Y es que queda perfecto para cualquier ocasión. Fiesta, celebración, reuniones, comida de fin de semana, con un acompañamiento de a lo mejor una menestra o una ensalada, viene ideal. Nada, perfecto como decía, para cualquier ocasión. Os voy a partir un trocito para que veáis el bocado cómo queda por dentro. Que sabemos, por ejemplo, dices, ¿y cómo sabemos que nuestro pastel está cocinado? Nada, pinchamos un palillo. Si notamos que nuestra patata está blandita, nuestro pastel está cocinado. Ahora que notamos que todavía necesita unos minutitos más en el horno, le dejamos unos minutitos más, pero lo sabemos cuando pinchamos como hacemos con los bizcochos. Así se sabe si el pastel le tenemos a punto. Mirad qué maravilla. En todos los bocados cargado de sabor. Mirad, mirad. El corte por dentro queda precioso. Nada, una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque es que segurísimo que os va a encantar. Pero aún no te vayas porque me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. A Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa. Abajo, en la cajita o casilla de información y también en el primer comentario, os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis, suscribiros. Nada, vais a ver que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como las que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Live, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También me preguntáis en los comentarios que si el suscribirse a los canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es totalmente gratuito. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.